Vamos a desarrollar lo que corresponde a circulación en el circuito coronario y, finalizada esta, circulación en el circuito menor o circuito pulmonar. Las diapositivas tienen mucha información escrita, de modo que ustedes pueden detener la clase en cualquier diapositiva y leer lo que está escrito si les quedan dudas respecto de la narración de la clase. Un breve repaso de la anatomía de la circulación coronaria. Vemos el tronco de la coronaria izquierda naciendo de la aorta del seno coronariano izquierdo anterior. A poco de su recorrido se bifurca en arteria circunfleja que nace con un ángulo cercano a la perpendicular respecto al eje del tronco de la coronaria izquierda, y en una descendente anterior, coronaria descendente anterior, que en cambio forma un muy pequeño ángulo respecto del eje de la coronaria izquierda, por lo cual es casi una continuidad del eje de la coronaria izquierda. Vamos a la descendente anterior. La descendente anterior va a ser la responsable de irrigar la cara anterior del ventrículo izquierdo y muy poco de la cara anterior del ventrículo derecho. Ahí la vemos dando origen a, entre otras, las arterias diagonales que van a asegurar definitivamente la irrigación de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Desciende en donde aproximadamente está la proyección anterior del tabique interventricular, llega hasta la punta del corazón y en algunos casos da vuelta alrededor de esta punta y se introduce en la cara inferior, irrigando muy poco de la cara inferior y solamente la punta. La arteria circunfleja, en cambio, transcurre por la proyección anterior del anillo auriculoventricular izquierdo a nivel superficial, da origen a ramas auriculares para la aurícula izquierda, siguiendo hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo, da origen a ramas lateroventriculares, entre ellas la arteria marginal, ángulo obtuso del corazón. Luego se introduce en la parte inferior de la proyección del anillo auriculoventricular izquierdo, recorre la cara inferior del ventrículo izquierdo, el límite entre aurícula y ventrículo izquierdo, y da ramas para la parte más basal, más posterior de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Solamente en un 10% de los casos da origen a la arteria descendente posterior y a la arteria del nodo AB. La arteria descendente posterior, desde ya les adelanto, en el 90% de los casos nace de la coronaria derecha. La arteria descendente posterior va a ser la que irrigue la cara inferior de ambos ventrículos, por lo tanto va a ser una arteria fundamental para ambos ventrículos. La descendente posterior se origina, junto con la arteria del nodo B, en solo el 10% de los casos en la arteria circunfleja, coronaria izquierda. Y en el 90% de los casos nace de la coronaria derecha. Vemos ahí la arteria coronaria derecha naciendo del seno anterior coronariano derecho de la aorta, hace su recorrido en la proyección superficial o anterior del anillo auriculoventricular derecho, da origen a ramas para la aurícula derecha, entre ellas la arteria del nódulo sinusal, da origen a ramas para la cara anterior del ventrículo derecho, para la cara lateral del ventrículo derecho, y entonces se introduce en la parte posterior de la pared del corazón, en el límite entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y en el 90% de los casos va a dar
origen a la arteria descendente posterior y la arteria del nodo AB. La descendente posterior va a irrigar, entonces, como habíamos dicho antes, la cara inferior de ambos ventrículos y va a irrigar el tercio posterior del tabique interventricular. El tercio anterior está irrigado por ramas que perforan el corazón y se introducen en el tabique interventricular. Los dos tercios anteriores son ramas de la descendente anterior. Vemos acá como disecada la arteria coronaria izquierda. A poco de su nacimiento da origen a una arteria que es la descendente anterior, que nace con una muy escasa gradación, como si fuera casi una continuidad del tronco. Van a originarse de ella las arterias diagonales y otras arterias para la cara anterior del ventrículo izquierdo, y ahí ven naciendo las ramas perforantes septales, fundamentalmente para los dos tercios anteriores del tabique interventricular. La arteria circunfleja, en cambio, nace con un ángulo mayor que la descendente anterior respecto al tronco de la coronaria izquierda. Se aproxima a la perpendicular al eje de la coronaria izquierda, al eje del tronco de la coronaria izquierda. Da origen, acá vemos, a las ramas lateroventriculares izquierdas, entre ellas la arteria del margen obtuso del corazón. Luego se introduce en la cara inferior, siguiendo o bordeando el extremo superficial del anillo auriculoventricular izquierdo, y de ahí, solamente en un 10% de los casos, en la cara inferior va a dar origen a la arteria descendente posterior y a la arteria del nodo AB. Vemos como disecada también la arteria coronaria derecha, vemos el tronco de la coronaria derecha. A poco de su nacimiento nacen arterias auriculares, fundamentalmente para la aurícula derecha, y arterias ventriculares para la cara anterior del ventrículo derecho. Continúa su trayecto bordeando la parte más externa del anillo auriculoventricular derecho, da origen a las arterias lateroventriculares derechas, entre ellas la arteria del margen agudo del corazón. Continúa por la cara inferior y en el 90% de los casos va a dar origen a la arteria descendente posterior y a la arteria del nodo AB. Como dijimos, la descendente posterior va a irrigar la cara inferior de ambos ventrículos y el tercio posterior del tabique interventricular. En esta diapositiva lo que pueden ver es un resumen de cómo están irrigadas o por quién están irrigadas, por qué coronaria, todas las regiones del corazón. Deténganla a esta diapositiva, detengan la clase en esta diapositiva y léanlo. Todo esto está en todos los textos, pero bueno, aquí está resumido y está lo más importante. Respecto del caudal o volumen coronario que circula en unidad de tiempo para un minuto, es de aproximadamente o algo menor que 1 mililitro por gramo de tejido y por minuto. Pero este caudal es el caudal basal y puede aumentar 4 a 5 veces en las personas normales en toda situación que demande un mayor consumo de oxígeno del miocardio. ¿Y cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno del miocardio? Lo vemos ahí abreviado con las letras mayúsculas, M, V corta, O y el 2 que corresponde a oxígeno. Los determinantes que incrementan el consumo de oxígeno del miocardio son la mayor frecuencia cardíaca, la mayor contractilidad, la mayor poscarga o tensión desarrollada activamente por las paredes del corazón, y en un grado menor la mayor precarga. Todos conllevan un aumento del trabajo cardíaco y por lo tanto del consumo de oxígeno del miocardio, siendo el miocardio, como todos los órganos del cuerpo,
estrictamente aeróbicos. Y a esto se le agrega, además de ser estrictamente aeróbico, que tiene un altísimo consumo de oxígeno ya en reposo. Cuando disminuye cualquiera de los determinantes del consumo de oxígeno del miocardio, disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. Y vemos que para todos los determinantes tenemos en ordenadas, acá graficada el consumo de oxígeno, y en abscisa cada uno de los determinantes: frecuencia cardíaca, contractilidad, poscarga y precarga. Observamos que para todos la relación es positiva y lineal. Al incrementarse cualquiera de los determinantes del consumo de oxígeno, aumenta el consumo de oxígeno. Esa relación es cercana a la lineal. Ahora vemos que la pendiente para la precarga y el consumo de oxígeno es menor que para los otros tres determinantes. Estos son los tres: frecuencia cardíaca, contractilidad y poscarga. ¿Cómo puede aumentar el consumo de oxígeno de cualquier célula? El miocardiocito entre ellas. Del total del oxígeno que le llega por la arteria a una célula, esa arteria extrae 25%, de modo que la vena se lleva 75% del oxígeno que fue aportado por la arteria. Esto no es exactamente igual para todos los tejidos, esto es un promedio de todos los tejidos. Ahora, el máximo, esto se llama índice de extracción tisular de oxígeno. El máximo índice de extracción es 70%. Es el máximo que puede arribar una célula como valor de extracción respecto del oxígeno que le aporta la sangre arterial. Lo habitual es que sea del 25%, lo máximo es 70%, pero para el tejido miocárdico el índice de extracción ya es 70% máximo en condiciones de reposo, de modo que este mecanismo para el miocardio no va. El segundo es el aumento del caudal sanguíneo que perfunde a cualquier tejido. Este es el único mecanismo con que cuenta el miocardio para aumentar su consumo de oxígeno. ¿Y de qué depende el caudal coronario? Como para cualquier órgano, depende de la presión efectiva de flujo, la vemos ahí en el numerador, es directamente proporcional a la presión efectiva de flujo y es inversamente proporcional a la resistencia periférica. Vamos a ver ahora entonces qué es la presión efectiva de flujo coronario y qué es la resistencia periférica coronaria. La presión efectiva de flujo coronario, como para cualquier órgano, es la diferencia de presión aritmética entre la presión que existe en el punto donde nace el circuito y donde termina el circuito. El circuito nace en la aorta y termina en el seno coronario que desemboca directamente en la aurícula derecha. Entonces es presión aórtica menos un valor muy bajo, cercano a cero. Nos queda que la presión efectiva de flujo es casi igual a la presión en la aorta. Ahora, el punto de mayor resistencia periférica, entrando ahora en resistencia periférica, durante la diástole está, como en cualquier tejido, a nivel de las arteriolas, pero durante la sístole las paredes ventriculares desarrollan una tensión activa que se ejerce como fuerza sobre toda la superficie de las cavidades ventriculares y le da la presión que corresponde a los ventrículos, la presión necesaria para que puedan eyectar luego en fase eyectiva la sangre. Ahora, esa fuerza no solamente se ejerce sobre la superficie subendocárdica, se ejerce también sobre las paredes laterales de las arterias que están dentro de ella, lo que se llaman las arterias intramurales. Vemos entonces que en la diástole la resistencia periférica es la que se ejerce por las arteriolas, la principal resistencia periférica, pero en la sístole esa principal resistencia periférica migra
hacia las arterias intramurales por el hecho de que, por el efecto de la tensión desarrollada activamente, estas arterias son comprimidas lateralmente, a veces en ocasiones llega a desaparecer su luz en las paredes ventriculares izquierdas, eso es así, de modo que la mayor resistencia, que es la que corresponde a las arteriolas en diástole, migra hacia los vasos intramurales ventriculares en sístole. Acá vemos en el panel superior el gráfico de la presión efectiva de flujo coronario, que es la presión arterial. En el panel del medio vemos el volumen que circula en el tiempo, esto es caudal, en la coronaria izquierda. Y en el panel inferior, el caudal en la coronaria derecha. Vemos que en la coronaria izquierda el caudal es máximo durante la diástole. En cambio, ya cuando comienza la isovolumétrica sistólica, por la compresión lateral de las arterias intramurales en las paredes ventriculares izquierdas, se produce un descenso muy marcado de flujo que con pocas variaciones se mantiene también muy bajo durante toda la fase eyectiva. Cuando ya ingresamos en la relajación isovolumétrica diastólica, esta compresión lateral de las arterias intramurales desaparece y entonces vemos que el caudal aumenta súbitamente, alcanza su valor máximo cuando termina la isovolumétrica diastólica y se mantiene de todas maneras alto durante toda la diástole. En el panel inferior, para el caudal en la coronaria derecha, observamos que también el caudal es menor en la sístole que en la diástole, pero las variaciones no son tan importantes como para el caso de la coronaria izquierda. Nos introducimos en la regulación del flujo coronario y volvemos a ver el concepto básico. El caudal de cualquier circuito, el coronario no es una excepción, es directamente proporcional a la presión efectiva de flujo, en este caso la presión arterial para el circuito coronario, la presión aórtica, e inversamente proporcional a la resistencia periférica. Y la resistencia periférica ya vimos que el diástole es máxima a nivel de las arteriolas, y para los vasos que están en las paredes de los ventrículos, durante la sístole esa resistencia migra hacia las arterias intramurales. Ante cualquier aumento del tono simpático, sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, y todo eso lleva a un mayor consumo de oxígeno. Ahora, sobre los vasos coronarios, existen receptores beta 2 que responden con vasodilatación en las arterias de conducción, y hay más receptores alfa 1 en los vasos ya intramurales distales y en las arteriolas. De todas maneras, ante un aumento de la descarga simpática, predomina la vasoconstricción coronaria. Entonces la pregunta es, si aumenta el tono simpático, hay un predominio de vasoconstricción coronaria, de aumento de la resistencia periférica. Sin embargo, en cualquier situación que dé lugar al aumento del tono simpático, la respuesta no va a ser vasoconstricción, sino una vasodilatación, que de todas maneras, desde ya les adelanto, no está mediada por el mismo simpático. Entonces, ¿por quién? Existe un mecanismo de regulación del flujo a través de regulación de la resistencia periférica toda vez que varía la presión arterial. Entre el límite inferior de autorregulación, que se refiere a presión arterial, y el límite superior de autorregulación, un cambio de presión no genera cambios importantes del caudal circulatorio. Esto existe prácticamente para todos los tejidos orgánicos del circuito sistémico. Ahora, si la presión arterial desciende por debajo del límite inferior de autorregulación, ahí sí, el tejido ve dañada
su caudal, su aporte de sangre. Es importante este mecanismo para amortiguar los cambios de caudal ante cambios de la presión efectiva del flujo, pero no es el mecanismo que acopla mayor demanda con mayor caudal por parte del tejido miocárdico y de la circulación coronaria. El endotelio de las arterias y de las arteriolas coronarias tiene ya un papel más importante, aunque no totalmente establecido, en el acople de regulación del caudal coronario de acuerdo a las necesidades metabólicas del miocardio. El endotelio arterial y el endotelio arteriolar, el punto de mayor resistencia periférica regulable son las arteriolas, porque en los vasos intramurales, donde es mayor la resistencia periférica en sístole, esa regulación no existe. La compresión de los vasos intramurales en sístole depende de la sístole, de la contracción, de la tensión desarrollada activamente durante la contracción. Pero eso no es regulable. Ahora, el endotelio vascular. El endotelio vascular tiene una importancia altísima en la marcación de cuál va a ser la resistencia periférica arteriolar. El endotelio sintetiza y libera sustancias vasodilatadoras, de las cuales la más importante es el óxido nítrico y siguiéndole la prostaciclina, y sustancias vasoconstrictoras, de las cuales la más importante es la endotelina. En el endotelio sano predomina el efecto vasodilatador. En el endotelio enfermo, y hay muchas patologías, tanto cardiovasculares como extracardiovasculares, predomina el efecto vasoconstrictor. Sin duda, lo que gatilla la regulación del acople entre mayor demanda de oxígeno por parte del cardiomiocito y mayor aporte de sangre a través de las coronarias es el mecanismo que está mediado metabólicamente. Esto es, ante un aumento de la adenosina, de la concentración de adenosina en el cardiomiocito, ante una disminución de la PO2 en el mismo, ante un aumento de la PCO2 en el mismo y ante un descenso del pH, que se producen siempre por un mayor catabolismo del cardiomiocito, la respuesta es vasodilatación. La adenosina, cuando se degrada el ATP a ADP y producción de energía, y así sucesivamente a AMP y finalmente a adenosina, eso es consecuencia de la mayor actividad mecánica que requiere una mayor actividad metabólica catabólica. La adenosina, a la inversa de lo que ocurría con el ADP, con el ATP, con el AMP, la adenosina puede atravesar la membrana sarcolémica y cuando llega al intersticio y se pone en contacto con las arteriolas provoca por efecto directo sobre la pared muscular lisa de la arteriola vasodilatación. Lo mismo pasa toda vez que disminuya la PO2, que aumenta la PCO2 o disminuya el pH del cardiomiocito. Esto se transmite al intersticio y de ahí a la pared arteriolar muscular y genera también como respuesta vasodilatación. Y ante todo aumento del catabolismo del cardiomiocito se activan canales potasio-ATP dependientes que hiperpolarizan al músculo liso arteriolar y generan vasodilatación. Entonces, por todo esto, mediado por la adenosina, mediado por un descenso de la PO2, mediado por un ascenso de la PCO2 y mediado por un descenso del pH, y a través de los canales potasio-ATP,
ante un requerimiento y consumo mayor de oxígeno, mayor catabolismo del cardiomiocito y por ello mayor consumo y requerimiento de oxígeno, la respuesta es vasodilatación. Sin duda, la regulación metabólica es la que genera el buen acople entre el requerimiento de oxígeno y el aporte de flujo coronario para satisfacer ese mayor requerimiento del cardiomiocito. La regulación metabólica, como lo dice ahí abajo, es la que posibilita incrementar el flujo coronario ante un mayor consumo miocárdico de oxígeno. Y acá vemos la cascada de degradación del ATP, pasando por el ADP y por el AMP y llegando finalmente a la adenosina. Todas estas degradaciones liberan energía que es utilizada por el sarcómero para contracción. Ante un aumento del requerimiento mecánico del sarcómero, se produce una mayor degradación del ATP, aumenta la concentración de adenosina y esto trae como resultado vasodilatación a nivel coronario. Y ahora ponemos en la balanza a la derecha los mecanismos que aumentan la demanda de oxígeno del cardiomiocito. Y a la izquierda los mecanismos a través de los cuales puede aumentar el aporte de oxígeno al cardiomiocito al aumentar el flujo sanguíneo coronario. Los que aumentan la demanda: la mayor frecuencia cardíaca, la mayor contractilidad, la mayor poscarga y la mayor precarga. Los que aumentan el aporte de oxígeno, más presión efectiva de flujo, esa es la presión arterial, y no es un mecanismo de regulación ante el mayor consumo de oxígeno. La duración de la diástole, sin ninguna duda que la duración de la diástole, mayor duración, como la diástole es la fase del ciclo cardíaco donde es mayor el flujo sanguíneo coronario, si la diástole es más larga, el flujo sanguíneo coronario se ve favorecido. La reserva coronaria es fundamental para que pueda haber una correcta perfusión del miocardio. Si tenemos una arteria coronaria obstruida significativamente, 70-80%, bueno, ante un aumento de la demanda metabólica del cardiomiocito, esa no se va a poder satisfacer. Y ante un aumento del metabolismo del cardiomiocito, no va a aumentar el flujo y vamos a entrar en isquemia miocárdica. Y respecto del que figura en cuarto renglón, en cuanto a aquellos que mejoran el aporte de oxígeno al cardiomiocito, la regulación metabólica del caudal coronario, ese es el mecanismo que gatilla una correcta adaptación entre la mayor demanda de oxígeno, por aumento de la actividad mecánica del cardiomiocito, y el mayor aporte de oxígeno que le llega a través de un incremento en el flujo sanguíneo coronario. Finalmente, para tener una clase con más detalle de determinantes del consumo de oxígeno y regulación del flujo sanguíneo coronario, los invito a que ingresen a la página de la Facultad de Medicina de nuestra unidad académica, la unidad académica 2, y donde encuentren links para clases cardio que fueron grabadas ya en la Facultad de Medicina. Se van a encontrar con una primera clase que dice determinantes del consumo de oxígeno del miocardio y regulación del flujo sanguíneo coronario. Cliquean a través del link que les pongo ahí, en rojo, cliquear ahí y van a tener mucho más desarrollada
la regulación del flujo sanguíneo coronario y sus mecanismos, y todo esto precedido por los determinantes del consumo de oxígeno en el miocardio. Está desarrollado en un tiempo mucho más largo. Les repito, toda vez que ustedes quieran leer lo que esté escrito en la diapositiva, que es un resumen de los tópicos que se refieren al tema que se está tratando en esa diapositiva, ustedes detienen la clase en esa diapositiva y lo leen. Después lo vuelven a escuchar. Bueno, vamos a desarrollar lo que corresponde a la circulación en el circuito menor o pulmonar. Nuevamente las diapositivas tienen mucha información escrita, de modo que ustedes detengan la diapositiva y la van leyendo, de modo que si les ha quedado alguna duda la puedan disipar. Y la sangre que sale del ventrículo derecho y va por la pulmonar y las arterias, ¿a dónde va? Va a los capilares pulmonares que están en contacto íntimo con los alvéolos. La función que tiene la circulación pulmonar es proveer un volumen minuto que todo va a pasar por el capilar y se va a producir la hematosis, el intercambio gaseoso entre el alvéolo y el capilar. Pero además hay una segunda circulación en los pulmones, además de la circulación pulmonar, que es la circulación bronquial. Las arterias bronquiales son rama de la aorta y irrigan a todo el tejido de sostén pulmonar y a la vía aérea de conducción intrapulmonar hasta los bronquiolos terminales, y desaguan su sangre en las venas pulmonares principalmente. Esto provoca que el volumen minuto pulmonar sea muy poquito mayor que el sistémico. De todas maneras, nosotros vamos a considerar en la práctica que ambos son iguales, el volumen minuto sistémico y el volumen minuto pulmonar, hecha esa pequeña salvedad. Y vamos a ver a continuación algunas características de la circulación pulmonar que la diferencian de la circulación sistémica. Precisamente no el volumen minuto. El volumen minuto, el concepto es igual en la circulación pulmonar que en la sistémica. Las presiones, ahí viene la diferencia. La presión sistólica de la arteria pulmonar es de 25 milímetros de mercurio. La presión diastólica de la arteria pulmonar es de 10 milímetros de mercurio. La presión media de la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio. Y la presión media de la aurícula izquierda, punto donde va a terminar el circuito pulmonar, es de 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál es la presión efectiva de flujo para el circuito pulmonar? Y la diferencia entre el punto donde comienza el circuito y el punto donde finaliza el circuito. En este caso nos queda, comienza en la arteria pulmonar y finaliza en la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Es 15, presión media de la arteria pulmonar, menos 5, presión media de la aurícula izquierda, lo cual nos da una presión efectiva de flujo de 10 milímetros de mercurio. Todas las presiones son menores que en el circuito sistémico, inclusive la presión efectiva de flujo. Acá se les muestra esquemáticamente la circulación pulmonar, la arteria pulmonar naciendo del ventrículo derecho, posteriormente su bifurcación, luego siguiendo toda la segmentación broncopulmonar va a terminar la sangre en los capilares pulmonares, en íntimo contacto con los alvéolos. Y la sangre va a retornar
a través de las venas pulmonares, que en número de 4 van a desembocar en la aurícula izquierda. Recordamos, presión media de la arteria pulmonar 15 milímetros de mercurio, presión media de la aurícula izquierda 5 milímetros de mercurio. Esto nos da una presión efectiva de flujo, el delta P de la ley de Poiseuille, de 10 milímetros de mercurio. Y vemos acá el cálculo de la resistencia periférica en el circuito pulmonar y en el circuito sistémico. En ambas se calcula de la misma forma, lo único que varían son los números. Ya vimos en la clase de presión arterial que la resistencia periférica es el delta P, presión efectiva de flujo, dividido el volumen minuto. A partir de la ley de Poiseuille hemos hecho simplemente un pasaje de términos. Presión efectiva de flujo para el circuito pulmonar es la diferencia aritmética entre la presión media de la arteria pulmonar y la presión media de la aurícula izquierda. Y todo eso dividido por el volumen minuto, lo cual nos da 15 milímetros de mercurio menos 5 milímetros de mercurio dividido 5 litros por minuto. La resistencia periférica del circuito pulmonar es entonces 2 milímetros de mercurio dividido litro y dividido minuto. ¿Qué significa? Para que circule 1 litro en 1 minuto en el circuito pulmonar, necesita una presión efectiva de flujo de 2 milímetros de mercurio. Si la comparamos con la resistencia periférica sistémica, la fórmula que aplicamos es exactamente la misma, pero el resultado es: la resistencia periférica sistémica es 20 milímetros de mercurio dividido litro y dividido minuto. Esto significa, necesito una presión de 20 milímetros de mercurio para que circule 1 litro de sangre del circuito sistémico en 1 minuto. Como vemos, la resistencia periférica pulmonar es 10 veces menor que la resistencia periférica sistémica. Ahora, ¿cuál es el punto de mayor resistencia periférica en el circuito sistémico y en el pulmonar? En el sistémico sabemos que son las arteriolas, y en el pulmonar son los capilares pulmonares que están en contacto con los alvéolos. ¿Y de qué depende la resistencia periférica pulmonar? No solamente del radio de los capilares, sino del número de capilares pulmonares que están abiertos. Y observamos que, al igual que en el circuito sistémico, las resistencias periféricas del circuito pulmonar se disponen en paralelo. Fíjense, la arteria pulmonar se divide en su rama derecha y su rama izquierda, y estas a su vez se van dividiendo siguiendo la segmentación broncopulmonar. Ahí vemos la arteria del lóbulo superior derecho, la del lóbulo medio derecho, la del lóbulo inferior derecho, del pulmón derecho, y luego se bifurcarán en todos los segmentos, y así sucesivamente hasta llegar al capilar. Mientras que en el pulmón izquierdo vemos la arteria del lóbulo superior izquierdo y la arteria del lóbulo inferior izquierdo. Las resistencias también, como en el circuito sistémico, se disponen en paralelo. Y recordamos que la resistencia periférica pulmonar es 10 veces menor que la sistémica. Cuando se eleva el volumen minuto pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar tiene muy escasa modificación. ¿Por qué? Porque se reclutan nuevos capilares pulmonares, lo cual hace que la resistencia periférica pulmonar baje aún más. Recordamos un concepto muy importante: las arteriolas pulmonares, a diferencia de las sistémicas, no tienen pared muscular. Existen esfínteres precapilares que generan vasoconstricción toda vez que disminuye la presión alveolar de oxígeno.
Vemos un pulmón en un sujeto parado y vemos que en la región más cefálica, más alta del pulmón en el sujeto parado, la irrigación es menor que en la región parailiar y en esta todavía menor que en la región basal, de modo que es máximo en la región basal, intermedia en la región parailiar y menor en el vértice del pulmón cuando el sujeto está parado. Al vértice lo hemos llamado región 1, a la zona parailiar región 2 y a la zona de la base región 3. Es mayor en la región 3 que en la región 2 y es mayor en la región 2 que en la región 1. Ahora, cuando el sujeto se coloca en decúbito supino, esa diferencia entre base y vértice tiende a homologarse, o sea, tiende a perderse esa diferencia. La perfusión tiende a homogeneizarse. Lo mismo ocurre, tiende también a homogeneizarse, cuando aumenta el volumen minuto en el circuito pulmonar. Observamos que en la altura, en presencia de hipoxia, cuando disminuye la presión alveolar de oxígeno, se produce como respuesta vasoconstricción pulmonar. Mientras que a nivel del mar, observen que el radio de los vasos pulmonares es mayor. Vasoconstricción hipóxica. Y vemos acá la regulación autonómica del tono vascular pulmonar. Tanto la acetilcolina como el efecto beta de las catecolaminas son vasodilatadoras, mientras que el efecto alfa de las catecolaminas es vasoconstrictor. Y acá observamos sustancias que son vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Las vasodilatadoras son producidas por el endotelio, óxido nítrico, prostaciclina y el factor hiperpolarizante dependiente del endotelio o derivado del endotelio. La más potente de estas sustancias es el óxido nítrico, le sigue la prostaciclina y por último el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Y por el contrario, son vasoconstrictores, sustancias que circulan en la sangre, la serotonina, la histamina y el tromboxano A2. Y recordamos algunos conceptos básicos. En primer lugar, el volumen minuto de ambos circuitos es en la práctica igual. Los regímenes de presiones en el circuito pulmonar son muy inferiores a los regímenes de presiones en el circuito sistémico. ¿Y eso debido a qué? Debido a que la resistencia periférica es mucho más baja en el circuito pulmonar que en el circuito sistémico. Además, toda vez que aumente el volumen minuto pulmonar, la presión arterial se va a mantener en valores constantes. ¿Y por qué? Porque toda vez que aumente el volumen minuto pulmonar, se van a reclutar nuevos capilares pulmonares, punto de máxima resistencia periférica para este circuito, con lo cual la resistencia periférica va a caer y la presión en el circuito pulmonar se va a mantener constante.